gente vaya a aprender a tejer, a aprender a bordar, a aprender peluquería, a aprender carpintería. Tiene que estar un tiempo en ese lugar para aprender. A manejar las herramientas, a manejar los palillos, a manejar todas las cosas, las técnicas que se le enseñan. Tiene que estar un tiempo en ese lugar. ¿Con quién? Con el maestro, con el profesor. Es así como nosotros aprendemos a estar en la casa de Dios. Así es como nosotros aprendemos del maestro a cómo se trabaja en la viña de Dios. Cómo se trabaja en la parte espiritual de nuestras vidas, que muchas veces lo espiritual es lo que menos se toma en cuenta. Sabemos, hoy estaba Valeria mostrándome un papelito, sabemos que en el diario, en una de las hojas del diario, hay montones y montones de gente que se ofrece, videntes de la oscuridad, que tienen todo el poder para atar, para desatar, para traer a la mujer amada, al hombre amado, para desarmar el matrimonio, para montones de cosas tienen ellos. Pero sabemos que el enemigo es un mentiroso. Entonces nosotros tenemos que tener las armas para luchar contra toda acechanza del enemigo. Vamos a leer en el libro de Hechos. Gloria a Jesús. Hechos 3:1. La Biblia no es un libro que habla de Dios, sino Dios hablando a nosotros. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Hechos 3:1. Gloria a Jesús. Y vamos a ir estudiando cada paso que estas personas, es como si viéramos, como cuando vamos a ver una película. Cada paso, cada actitud de estos personajes que resaltan mucho en esta historia. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Era una iglesia que oraba. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Qué maravillosa historia. Poco común en estos tiempos. Lo que representa su palabra, en esta palabra, está hablando de un hombre que no podía caminar. Está hablando de un hombre limitado, que tenía que depender de alguien. Había un alguien que lo traía todos los días al templo y lo sentaba en la puerta, y él con su mano extendida miraba a la gente que entraba al templo y le pedía, ¿qué cosa? Limosna. Él dependía de la caridad de la gente. Este hombre representa nada más y nada menos que la limitación que nosotros muchas veces
sin que nos falten las piernas, sin que tengamos una discapacidad física, también muchas veces representamos a este hombre que se sienta en la puerta. Un hombre que dependía de la caridad para poder comer cada día, porque era lo único que podía hacer con lo que le daban. Era comer, comprarse algo para pasar el día y nada más. No tenía un futuro, porque no podía caminar, no podía formar una familia, no podía comprar una propiedad, no podía hacer otra cosa más que vivir y esperar la vejez y morir. Es así como cuando iba leyendo este mensaje, podía ver muchas veces representada la vida de nosotros mismos. Cuando nosotros nos ponemos en una actitud de límites, la actitud de límites es cuando nosotros esperamos siempre, dependemos, la caridad que en esta palabra representa, es muchas veces el afecto, el que nos llamen, el que nos tomen en cuenta, el que nos acepten. Eso sería la caridad, eso sería la limosna. Y por estar tan limitados en estas cosas, solamente podemos estar en la puerta del templo. Solamente ahí podemos estar, porque la puerta del templo significa límite. Porque cuando nosotros entramos al templo, ya venimos con otra disposición. Ya venimos con deseos no de una limosna, sino de algo grande. Ya se terminó la limosna. Ahora, una de las cosas que representa este hombre es una mente y un corazón lleno de límites. Hay gente que sufre porque no es aceptada en la familia. Hay gente que sufre porque quizás su esposa o su esposo ya no le ama como antes. Porque ya no le toma en cuenta como antes. Entonces la gente comienza a sufrir. Y esto significa límites. Porque toda persona con una mente limitada solamente puede estar en la puerta del templo. Porque no tiene, está acostumbrada solamente a eso. Este hombre se había acostumbrado. Hasta ahí llegaba su vida, ese era su trabajo, prepararse cada mañana para que una persona le lleve hasta el templo y le ponga ahí pasaba el día. Es como cuando nosotros nos conformamos. Este era un hombre que estaba conforme a esa situación, limitado a esa situación. Ahora, acá hay dos representaciones de dos hombres. Uno, el que está en la puerta, esperando la limosna con la mano extendida. Y el otro, Pedro, que venía con Juan. En el 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, míranos. ¿Qué pudo decir? Estemos atentos a la palabra, ¿sí? Cuando Pedro y Juan ven a este hombre, el decirles, míranos, significaba que le dijera, enfócate en mí, enfócate en mí. Ya no mires mi mano si tiene una moneda, mírame. Eso significa que Pedro traía algo más. Porque Pedro no tan solo, no, él dijo que no tenía plata ni oro, pero lo que tenía se lo iba a dar. Porque en ese momento la mente de Pedro
Pensó en glorificar a Jesús. Pensó en cómo se iba a glorificar Dios en ese necesitado. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. Y levántate ahora y anda. Ahora, ¿qué hizo esta persona cuando dice que sus tobillos se afirmaron? Entonces dice que este hombre estuvo, ¿qué cosa? A ver. Cuando él le dijo, míranos. El hombre estuvo, ¿qué? Atento. Cuando nosotros ponemos atención en lo que Dios nos está ofreciendo es porque estamos a punto de dar un paso al cambio. Pedro no estaba interesado en darle limosna para que siga viviendo, para que coma un día. Estaba interesado en que este hombre camine, para que luego salga a trabajar y se gane su propio dinero, para que haya un cambio en su vida, para que forme una familia, para que comience a vivir dependiendo de Dios, para que salga de las limitaciones. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, porque él dice que entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Ahí está la cuestión. Cuando nosotros estamos atentos, Pedro le dice, míranos, enfócate en mí. ¿Por qué Pedro le dijo, míranos? Porque Pedro venía con algo especial. ¿Con quién había vivido? Pedro no tenía una mente limitada. Pedro tenía una mente amplia. Sabía que si él oraba por ese hombre se iba a levantar. Ese hombre iba a glorificar y se iba a meter al templo y su vida iba a cambiar. Gloria a Jesús. Es esto lo que quiere Dios de nosotros, que no permanezcamos más en la puerta, dependiendo de las limosnas y de los afectos de la gente, sino que entremos, recibamos de aquellos que nos están enseñando, que recibamos de su palabra, que recibamos y empezamos a vivir y recobremos fuerzas en nuestros tobillos, en nuestros brazos, en nuestras rodillas y comencemos a tener desafíos. Y empecemos a vivir con una mente ilimitada. Gloria a Jesús. Esa es la dirección que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Para que la gente cuando viene a Cristo, cuando viene a los templos, vea que se pueda enfocar en nosotros, porque nosotros aprendimos igual que ellos. Estuvimos en situaciones difíciles, también estuvimos con una mente limitada, también sufrimos por los desprecios, también nos pasaron cosas, nos enfermamos, nos empobrecimos, nos pasaron muchísimas cosas, pero hasta cuando entendimos que estaba el hacedor de milagros, estaba el hombre de Dios, estaba Jesucristo, Dios mismo, su esencia, esperándonos para que estemos tiempo con Él y aprendamos a vivir con una mente ilimitada. Gloria a Jesús. Esto representaba a Pedro. El cojo representa un hombre limitado en todas sus áreas. Pedro representaba el hombre sin límites, saliendo a ofrecer todo lo que había aprendido del maestro. Este hombre no necesita más limosna, necesita levantarse, necesita sanarse para que pueda trabajar y para que pueda construirse una casa, para que pueda vivir, para que pueda tener una familia, para que pueda comenzar a vivir con una mente sin límites. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a la gente que viene con necesidades igual que nosotros estuvimos un día, porque también nosotros lo tuvimos que entender. Gloria a Jesús. ¿Cuántos han entendido su palabra? Qué maravilloso es entender. Yo quiero ser un Pedro. No quiero ser un hombre que esté en la puerta, una mujer que esté en la puerta. Yo quiero ser un Pedro. No quiero ser más esa persona que está siendo limitada y que depende del afecto y de lo que le hacen y de los odios y de los rencores, de lo que acumula en su corazón, y ahí está aplastado y ahí está sin vida, esperando que alguien le ame, le quiera, le aprecie. Gloria a Jesús.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo y andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Gloria a Jesús. Estas son las mentes sin límites, las que nosotros salimos a ofrecer lo que Él nos dio a nosotros. La que cuando nuestros ojos no tenían brillo ni había canción en nuestra boca, Él puso alegría en nuestro corazón y nos armó con su palabra, con la fe, y nos dijo, vivan. Vivan la vida abundante que yo les doy. Vivan porque yo estoy con ustedes. Vivan porque yo les armo con mi armadura. Luchen, que yo les doy la victoria. Gloria a Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor por esta palabra? Qué maravilloso. Pedro representa el hombre que está siempre en la presencia de Dios. El hombre que estuvo siempre conectado y enfocado ¿en quién? En Jesucristo. Cuando nosotros estamos enfocados en Jesucristo es que toda nuestra vida diaria estamos enfocados en Él. Que tenemos necesidad de clamarle, tenemos necesidad de orar, tenemos necesidad de hablarle a alguien de Jesucristo, tenemos necesidades espirituales de estar llenos de su presencia, pero no por nosotros, sino por aquel que lo necesita. Gloria a Jesús. Vamos a leer en Mateos capítulo 13, verso 58. Tenemos que nosotros como hijos de Dios cambiar la perspectiva de vida de muchas personas que están como este hombre. Es solo invitarte a venir a Cristo y nosotros no tenemos cómo solucionar tus problemas, pero el Señor es poderoso. Él es el hacedor de milagros. Hace un milagro en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón y también en nuestro cuerpo. En Mateos 13:18. Te alabo, Jesús. Trece 58. Muchas veces nosotros decimos, y para mí era una preocupación, cuando nosotros decimos estoy en la presencia de Dios y lloro la presencia de Dios por aquellos que sufren, por aquellos que no le conocen al Señor, por aquellos que no encuentran el camino no es difícil. Pero sabemos también que hay un opositor que no nos va a dejar arrancar. Y nosotros lloramos a su presencia y muchas veces decimos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede que no pasa nada? Y muchas veces decimos, tal vez me falta oración, tal vez me falta más estar conectada con el Señor, me faltará fe. Pero dice que en el 58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Una de las cosas que se destacan en el hombre que estaba en la puerta, que creyó. Y creer significa que cuando él le dijo, míranos,
él pudo visualizar el milagro en su vida, porque se estaba conectando con un hombre que tenía algo especial. Y él se vio caminando. Él vio el milagro, lo percibió, lo sintió, pero ¿por qué? Porque creyó. Eso solamente nos pide Jesús, que le creamos. Cuando no sucede nada en nosotros, cuando decimos vamos a la iglesia, oramos y cantamos, los pastores ponen las manos sobre mi cabeza y nada pasa, ¿qué sucede? Es que a veces nos cuesta creer. Nos cuesta creer en ese milagro. Nos cuesta creer. A veces escuchaba ayer de una persona que decía que cuando iba al médico, el médico le daba lujos y detalles de la enfermedad que tenía. Y esa imagen se la llevaba a su casa. Él le dibujaba su enfermedad, le dibujaba todo lo que tenía. Y cuando llegaba a su casa, su mente estaba enfocada en lo que el médico le había dicho y ahí se estancaba. Y cuando después que el médico le dice tantas cosas, viene alguien y le dice, no le creas porque Jesucristo es el hacedor de milagros. Él derramó su sangre en la cruz para que por sus llagas fuéramos sanos. No le creas tanto a los médicos, ellos también tienen mente limitada. Pero luego de haber hecho esto, luego de haber escuchado todo lo que el médico te dijo, ahí es como que puede ser esto. Puede Dios cambiar un hígado, puede Dios cambiar un corazón, puede Dios crear, porque Dios es un Dios creativo. Él creó los cielos, de la nada creó este mundo, de la nada creó los árboles, de la nada creó el mar, las aguas, las montañas, de la nada dice que lo creó. Significa que Él es creativo, puede crear un órgano. Así como hay mujeres que han sido estériles y que Dios ha hecho un milagro en sus vientres y han tenido hijos, así es como Dios hace cuando nosotros creemos. Gloria a Jesús. Lo más impactante que yo pude ver en su palabra es la resurrección de Lázaro. Eso es lo más impactante que pudo hacer Jesús. Sin embargo, Jesús dice que en estos tiempos mayores cosas harían sus hijos. Imagínate si alguien trae a alguien que ya se murió hace 2 días y lo traigan aquí, nosotros oremos y resucite. ¿Qué diríamos? Pero dice que Lázaro, ¿qué sucede con una persona que después de estar 4 días muerto? En aquellos tiempos los ponían en cuevas y ponían una grande piedra tapando esa cueva. Allí estaba Lázaro muerto. Cuando vino Jesús, dice que los hermanos le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero dice que él se paró frente a la tumba y le pegó un grito a Lázaro. ¿Qué pasaría si nosotros vemos eso? ¿Qué sucedería si nosotros le vamos a decir a alguien que está sepultado hace 4 días y le decimos, fulano, vení, levántate? Jesús lo hizo. Porque Él es el hacedor de milagros. Porque Él es el que cambia las vidas. Porque Él es el que transforma las vidas. Cuando Lázaro, todos sabemos que si una persona está 10 minutos muerta, ¿qué sucede? Su cerebro se deteriora y puede vivir, puede respirar. Pero va a quedar hecho un vegetal. Pero cuando él le dijo, Lázaro, muevan la piedra. Cuando mueven la piedra, sale Lázaro caminando. Cuando él sale caminando, te podés imaginar que cada célula de su cuerpo fue nueva. Su corazón nuevo, sus órganos nuevos, sus pulmones nuevos. Todo nuevo. Dice que sus hermanas le dijeron, no, Jesús, ¿qué vas a hacer? Está hiedre. Va a salir mucho olor, vamos a tener que salir todos.
¿Qué sucede cuando se cree? Se hace el milagro. Se quedaron todos en silencio, viendo a Jesús, temblando porque sabían que se movía la piedra y salía Lázaro nuevo. Gloria a Jesús. Así es como muchas veces esa piedra representa nuestro corazón. Esa piedra hay que sacarla de nuestro corazón para que Dios pueda hacer el milagro. No importa el olor que tengamos, no importa cómo esté nuestras vidas, no importa lo que hayamos hecho, porque el olor de Lázaro significa el pecado que muchas veces nosotros mismos nos autocondenamos con ese pecado, creyendo que ya estamos condenados. Pero que cuando Jesús nos llama, que vengamos a Él, que se corra la piedra, ese corazón, esa piedra representa el corazón de nosotros, la que muchas veces se pone ahí como una barrera y dice, no, yo no creo en estas cosas, me es imposible creer. Pero cuando se mueve la piedra y Jesús habla, sucede el milagro. La vida cambia. Cambió todo su ser, todo su cuerpo, su espíritu, su alma. Es así como Jesús nos da la oportunidad. Es así como Jesús quiere hombres y mujeres que le crean, que crean en ese milagro, que le creamos a Él. Por eso nosotros, cuando venimos acá y alabamos su nombre y le decimos que Él es digno, que Él es santo, que Él es merecedor de toda la gloria, de toda la honra, es porque cambió nuestras vidas. Y ese mismo Dios quiere cambiar tu vida. Ese mismo Dios quiere que cambies. Quiere que salgas de la puerta y te vuelvas un hombre vivo, un hombre que saltes, que grites, un hombre que camine, que viva, que mire. Que salgas de la muerte, que salgas de la mente limitada, que salgas de las limitaciones de tu corazón. Por todas las cosas pasa el ser humano. Las depresiones, las tristezas, las angustias, los dolores, los desprecios. Cuando se nos enferma un niño, cuando se nos enferma un familiar. Son momentos angustiosos. Pero creerle a Dios cambia nuestras vidas, cambia nuestra perspectiva. Eso es lo que hizo Pedro. Yo voy a cambiar la perspectiva de este hombre. No le voy a dar dinero para que siga en ese estado. Le voy a dar lo que Cristo me enseñó a dar. Le voy a dar la vida y le voy a decir que se levante y le voy a decir que se ponga de pie y sus tobillos van a comenzar a fortalecerse y su vida va a comenzar a cambiar. Gloria a Jesús. Él nos quiere vivos. Porque la palabra de Dios dice que antes que nosotros le conozcamos a Él, nos considera muertos, espiritualmente muertos. Pero hoy el Señor nos está llamando que salgamos de la puerta. Hoy está el Señor proclamando que ya no vivas con esa mente limitada. La mente limitada es la mente que está dando vuelta día y noche en el mismo problema. Que cuando despiertas con el problema sonándote en tu cabeza. Que cuando te acuestas no puedes dormir porque el problema sigue estando ahí. Porque tu mente tiene límites. Porque no sabe que hay algo más grande. No sabe que tu vida puede cambiar. Y que todas esas cosas que son terribles para vos pueden quedar echadas por tierra. Se pueden desarmar. Se pueden ir de tu vida. Como se fueron de la vida de ese hombre cojo. El estar en la puerta quedó en el olvido. Quizás habrá dicho, yo era ese hombre que estaba en la puerta, que por años vivía de las limosnas de los demás. Pero hoy vivo de la gracia y el amor de mi Padre. Hoy estoy sano y hoy trabajo. Hoy tengo una familia. Hoy mantengo un hogar. Oh Señor, qué maravilloso. Qué maravilloso es poder imaginarnos que ese hombre salió de ese estancamiento de la puerta para llegar a ser un hombre vivo en el Señor.
Gloria a Jesús. Es esta la invitación. Es esta la invitación. Solamente un paso. Solamente abrirle tu corazón. Hacé conmigo lo que